Capítulo 472, entrenando a tu mayordomo. Es muy similar. ¿Podría haber una conexión o este modelo es algo estándar en este mundo? ¿Qué opinas, Sebastián? ¿Te resulta familiar? Encima de un banco de trabajo yacía un brazalete oscuro y sin pretensiones con el símbolo de un cuervo. No había pasado mucho tiempo desde que el espía fue detenido, y este pequeño avalorio negro había sido utilizado para colarse en la ciudad. Flotaba sobre una placa redondeada llena de runas y estaba siendo examinado por un orbe de luz flotante. Analizando la composición, el artículo presentado consta de 34,45% de aleación de acero etéreo profundo, 21,21% de cobre, 14,67% de electrón, 9,34% de mitril. No me refería a la composición metálica. ¿Es similar a algún otro elemento de tu base de datos? Analizando consulta, por favor espere descubiertos 1739 artículos similares. ¿Cuántos? Roland frunció el ceño ante la gran cantidad de objetos que le presentó su espíritu de IA. Su nueva creación estaba funcionando hasta cierto punto, pero había algunos problemas. Si no definía con precisión la pregunta, Sebastián no sabría realmente de qué estaba hablando. Quería una lista de objetos con efectos de hechizos similares que pudieran ocultar el estado de una persona, pero Sebastián probablemente había enumerado objetos con estructuras rúnicas o simplemente algunos con encantamientos en masa. Le llevaría un tiempo entrenarlo para que reconociera la intención de la pregunta. Tal vez debería hacerle hacer algunas preguntas complementarias antes de dar la respuesta. Creo que así es como lo hicieron en todas esas películas. Sebastián. Roland comenzó de nuevo, esta vez concentrándose en refinar su consulta. Prioriza los objetos con encantamientos diseñados específicamente para ocultar o enmascarar estados. ¿Puedes limitar la búsqueda de esa manera? Analizando la consulta revisada descubrí 118 elementos similares. Roland asintió y continuó agregando preguntas de seguimiento para llegar finalmente al punto final. Trató de recordar cómo la gente de su antiguo mundo manejaba la inteligencia artificial. No había nada parecido a lo que él había creado aquí, ya que la gente de ese entonces no pasaba de un enfoque basado en indicaciones. Sin embargo, una forma tan arcaica de hacer preguntas y esperar la respuesta correcta no funcionaría. Necesitaba que Sebastián fuera capaz de realizar otras cosas que tareas simples. Analizando la consulta revisada descubrí 12 elementos similares. Pronto, la lista se había reducido lo suficiente como para ser presentable. Sebastián tenía la capacidad de crear imágenes a través de la magia de la luz, formando proyecciones holográficas que recordaban a las de las películas de ciencia ficción. Para conservar energía, estas proyecciones eran en tonos de azul, como la luz de maná básica. Roland tenía la opción de usar magia de ilusión, que podía producir mejores resultados en algunos casos, pero era más costosa y tenía otros inconvenientes, como afectar la mente de una persona. No quería someterse a ilusiones constantes, incluso si eso significaba lograr una mejor claridad visual. Su historia con el culto que usaba el sueño ilusorio como su principal arma también contribuyó a esta decisión. Bien, preséntame el esquema de este colgante y compáralo con la pulsera. Preséntalo en forma de imagen holográfica. Su objetivo era comparar el brazalete que pertenecía al cuervo con el colgante que había recibido de su antiguo conocido en Edelgard. Los dos eran bastante similares en cuanto a su funcionalidad y estructura rúnica. Entendido, presentar los esquemas del artículo en forma de imagen holográfica. Sebastián, cuando te piden hacer algo, no es necesario que repitas la pregunta. Comprendido. Una vez que los dos esquemas estuvieron expuestos uno al lado del otro, pudo ver claramente algunos puntos similares. Sebastián fue capaz de superponer los dos esquemas uno sobre el otro para facilitar el trabajo de Roland. Tal vez en el futuro, Roland podría delegar tareas simples como estas a su espíritu de la torre y tal vez incluso más tarde. Sebastián poseía todo el conocimiento de Roland, al menos en lo que respecta a su investigación rúnica. Cuando se creaba un espíritu de torre, la literatura afirmaba que absorbería el conocimiento de su amo. Sería capaz de lanzar los hechizos del mago y se le podría dar más información para seguir creciendo con su amo. Con el tiempo, Roland esperaba convertir a Sebastián en una extensión de sí mismo que pudiera manejar tareas más complejas, incluso que involucraran el ensamblaje de equipos. No he oído hablar de magos que utilicen sus espíritus de torre para ensamblar artefactos. Parecen ser capaces de manejar bien los hechizos mágicos, pero no la creación directa y la razón es probablemente que
Había una razón principal por la que la revolución industrial no había comenzado en este mundo y se debía a cómo funcionaban las habilidades. La elaboración de objetos mágicos requería habilidades especializadas como la creación de runas o encantamientos. No era algo que los hechizos pudieran imitar, o al menos esa era la creencia común. Roland no estaba seguro de si esto era cierto y ya había hecho algunos descubrimientos que rompieron el sistema de este mundo. Uno de ellos era la creación de electricidad. No sería difícil diseñar un golem o cualquier otra máquina golémica para grabar componentes rúnicos en su lugar. Roland podría usar magia para crear una máquina que grabara cosas en metales con láseres reales. La forja de runas le permitió compactar las runas de manera significativa, y probablemente sería posible lograr resultados similares a través de la mecanización. Sin embargo, incluso si recrearan algo físicamente, le faltaba algo esencial y la runa no se activaría. Falta un componente, pero estoy seguro de que debe haber una forma de iniciar el proceso. En su mente, esto era similar a la magia divina que estaba emulando. Incluso si intentaba hacer pasar magia a través de los grabados vacíos, el maná simplemente no se pegaría al metal. Supuso que la forja de runas unía la magia a la pieza de metal de alguna manera. Era posible que los rastros rúnicos que podía ver a simple vista no fueran reales. Tal vez la magia estuviera almacenada en algún tipo de espacio o dimensión separada. Cuando consideró que existían vías etéreas, su investigación lo estaba apuntando en esa dirección. Quizás sea necesario encontrar otra longitud de onda o algo completamente diferente. Afortunadamente, ya no necesito hacer toda esta investigación solo. Sebastián, la bola de luz que representaba al espíritu de la torre, flotaba cerca de él. Este espíritu artificial poseía todo el conocimiento y los datos que Roland había acumulado durante 10 años de estudio. Podría ayudarlo a resolver este problema mientras se concentraba en otras tareas. Experimentar con varias longitudes de onda sería tedioso. Anteriormente, había usado su habilidad ocular para examinar el maná divino, pero no funcionaba con las runas. Tendría que abordar este problema solo a través de la investigación teórica, pero si fuera posible, encontraría una manera. Sería genial si pudiera obtener información sobre otros herreros de runas. Podría haber interferencias de los patrones de maná o de la calidad del maná. Probablemente no se descifrará tan rápido. Tampoco necesito recrear la habilidad por completo, solo necesito que funcione en grabados de runas prefabricados. Su objetivo no era que sus máquinas rúnicas martillaran piezas de metal para recrear la habilidad de herrería rúnica. En cambio, solo necesitaba una pequeña chispa para poner en marcha el proceso, pero aún era discutible si algo así era posible. Existía la posibilidad de que las habilidades estuvieran bloqueadas en seres vivos o al menos requirieran energía espiritual. Los monstruos no muertos también podían usar habilidades y, con su conocimiento actual sobre las almas, su nuevo proyecto industrial parecía quizás factible. Existía la posibilidad de que no funcionara. Este mundo era bastante misterioso y a veces carecía de la lógica de su antiguo mundo. Sin embargo, incluso si no podía automatizar el proceso de creación de runas, aún podía establecer una fábrica. Se imaginaba crear golems capaces de producir rápidamente piezas o armas completas. Después, podría encantarlos personalmente con runas. Aunque este método llevaría más tiempo, reduciría su dependencia del sindicato enano. No llegaré a la era industrial en una semana. Debería terminar con esto y reanudar mi trabajo. Después de que Roland terminó de contemplar algunos proyectos futuros, centró su atención en los problemas actuales en detalle. La unidad de espionaje con el símbolo del cuervo parecía una prueba. Theodore Valerian probablemente estaba tanteando el terreno antes de comprometer recursos reales en esta ciudad. Necesitaban usar este lapsus de juicio a su favor y tal vez incluso aprovecharlo. Usar este brazalete para encontrar a los otros espías esparcidos por la ciudad sería posible, pero no necesitarían detenerlos de inmediato. Si podemos identificar a los espías y seguir sus movimientos, podremos reunir información valiosa sobre sus operaciones y planes. Podemos aprovechar esta situación proporcionándoles información errónea y observando sus reacciones. De esta manera, estaremos un paso por delante y mantendremos el control de la situación. La ciudad se estaba convirtiendo en su territorio y sus sensores rúnicos ya habían sido colocados por todas partes. En la finca de Arthur, se crearía un mapa completo de toda la zona, imitando la pantalla dentro de su armadura. Una vez que identificaran los patrones de maná de los espías y rompieran sus brazaletes, los espías no tendrían dónde esconderse.
En ese momento, Mary y su gente podrían comenzar su guerra de información. Será mejor parecer incompetentes ahora, ya que aún no podemos manejar a Theodore y sus recursos. Una vez que Roland hubiera terminado, toda la ciudad se convertiría en su territorio. Nadie podría entrar sin su conocimiento. Con las capacidades de Sebastián, sería fácil crear un perfil para cada persona dentro de la ciudad. Podrían rastrear movimientos y registrar cualquier incidente que ocurriera. Para llevar a cabo esto se requeriría mucha energía, potencia informática y almacenamiento. Las dos primeras partes ya estaban diseñadas, dejando la creación de algún tipo de sala de servidores rúnicos como último paso. Puedo usar núcleos monstruosos como almacenamiento de datos y hay otras formas, así que debería estar bien, pero me pregunto. Mientras trabajaba en el brazalete, Roland reflexionó sobre la ética de su proyecto. Su plan de vigilar toda la ciudad inevitablemente invadiría la privacidad de sus residentes. Establecer puestos de control dentro de la ciudad y obligar a cualquiera que quisiera entrar o salir a pasar por ellos planteaba algunas cuestiones éticas. El gremio de ladrones, con sus túneles ocultos, probablemente se resistiría a la colocación de sensores, pero Roland creía que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera colocarlos allí también. También se podrían establecer algunos puntos ocultos, incluso podría manipular cualquiera de los dispositivos rúnicos que habrá en la ciudad, incluso las linternas. Se dio cuenta de que su plan reflejaba las acciones de un villano de dibujos animados, que utilizaba la vigilancia para obtener el control y difundir su influencia. No era muy diferente de lo que hacían otros nobles para conservar el control. Sin embargo, lo veía como la única forma de protegerse a sí mismo y a las personas que le importaban. En un mundo lleno de peligros y enemigos ocultos, mantener el control es necesario, pero no puedo dejar que eso se me suba a la cabeza. Roland sabía que si dejaba que todo ese poder se le subiera a la cabeza, podría convertirse en algo que despreciara. Una vez que comenzara a ver a las personas como simples números en una pantalla, en lugar de seres con mentes propias, todo se acabaría. Sin embargo, no tenía planes de alcanzar ninguna posición de poder. Que Arthur siguiera siendo el que tomaba las decisiones le parecía bien. Sus objetivos no habían cambiado mucho, ya que todavía solo deseaba llevar una vida sencilla con su esposa. Bueno, entonces Sebastián, graba el proceso, quiero que identifiques cómo soluciono el problema de esta pulsera. Comprendido. Sebastián respondió con una voz robótica fría que Roland prefería. Técnicamente era posible imbuir a su IA con un tono más elocuente, pero decidió mantener la distancia. Quería asegurarse de que siguiera siendo una herramienta de su creación, carente de pensamientos y sentimientos reales. Roland no buscaba una nueva compañía, ya que prefería que el espíritu artificial se mantuviera frío y puramente calculador. El brazalete no era difícil de descifrar y había estudiado su encantamiento en profundidad. Gracias a la constante exploración de artefactos similares, desarrolló rápidamente un programa funcional en pocas horas. Una vez integrado en los puestos de control de la ciudad y conectado a su red rúnica, el brazalete sería fácilmente detectable. Las personas que lo llevarán quedarían marcadas en el mapa y sus movimientos quedarían registrados. Luego, cada vez que se acercaran a otro sensor, se activaría una advertencia. Eso debería ser suficiente, puedo dejar la implementación de las runas en manos del sindicato. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Quieres escuchar la lista de prioridades nuevamente? Ah, sí, claro, adelante, Sebastián. Mientras Roland estaba pensando en su próximo movimiento, Sebastián lo interrumpió. Había hecho previamente una lista de cosas por hacer y les había dado cierta importancia. Su mayordomo espiritual era capaz de tomar notas y recordarle lo que debía hacer a continuación bastante bien. Primero, prueba la conexión de teletransportación con el instituto. Segundo, descifra el brazalete vinculado al espía. Tercero, vuelve a contactar a Luciene. Cuarto, restaura la armadura rúnica a su plena funcionalidad o ensambla una variante mejorada. Quinto, ya es suficiente, Sebastián, la próxima vez quita los puntos de la lista después de que se hayan completado. Comprendido. Después de que Roland respondió, el segundo punto desapareció de la lista porque ya lo había completado. Todavía necesitaba probar la puerta de teletransportación, pero todas las pruebas indicaban que no sería un problema. Comunicarse con Luciene en este momento parecía inútil, ya que probablemente no tenía más actualizaciones que informar, lo que lo dejaba concentrado en su armadura. Su conjunto de armadura Rune Marquis había sufrido daños durante su viaje al instituto y de regreso. Necesitaba ser restaurado o reemplazado y no estaba seguro de cómo abordar este problema.
Aparte de las mejoras en las runas espaciales, no hay mucho más que pueda hacerle a este traje. Examinó las piezas de la armadura que estaban sobre el banco. Había algunas mejoras menores que podía hacer, pero nada demasiado importante. Con solo una semana hasta su partida programada, necesitaba prepararse para posibles problemas. Era posible que no tuviera acceso a la puerta de teletransportación del instituto nuevamente a su regreso. Había numerosos factores que debía considerar y no tenía tiempo suficiente para modificar todo. Ahora que tengo mejor tecnología espacial puedo preparar más piezas de repuesto, ¿o debería considerar la posibilidad de una armadura más modular? Roland reflexionó mientras examinaba los esquemas cercanos. Su conocimiento de las runas había avanzado considerablemente y sus habilidades habían mejorado. Se dio cuenta de que podía crear una pieza de armadura más delgada con las mismas capacidades que la anterior. Mejorar sus cubos para darles formas más complejas también era factible. La capacidad de los cubos para flotar y generar efectos de hechizos era invaluable. Con su ayuda, pretendía minimizar el deterioro de su propia armadura, lo que le permitiría durar aún más. Si utilizo estas piezas como base y las derrito, debería ser suficiente. Después de deliberar un momento, tomó una decisión. Aunque tendría que cortar por lo sano, había llegado el momento de fabricar una nueva armadura. Reparar las runas antiguas que había restaurado con la ayuda de sus habilidades dañaría aún más la estructura. No tenía sentido hacerlo si podía fundirlo todo y recrearlo desde cero. Aunque se perdería algo de material, la Runemark II tendría un diseño más elegante. En lugar de usar ese escudo, también debería diseñar una plataforma levitante adecuada, algo que sea al menos ligeramente aerodinámico. Mientras surcaba los cielos, notó que muchas alas lo empujaban. La armadura que estaba preparando podía recibir algunos ajustes para tener en cuenta los fuertes vientos o podía poner un encantamiento persistente en la plataforma de levitación que realizaba una tarea similar. Todo esto y más era lo que quería hacer antes de su partida y era hora de ponerse a trabajar. Primero, se dirigió a la cámara de fundición, pero una vez que llegó allí, alguien ya lo estaba esperando. «Hola jefe, ¿necesitas ayuda? ¿Pasa algo con la prótesis?» «No, funciona bien, incluso mejor que bien». «Ah, ¿sí? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir?» «Estoy aquí para trabajar». «Parece que estás tramando algo, déjame ayudarte, jefe». Roland miró a Bernir, que estaba frente a él, con los ojos brillantes de entusiasmo. Su asistente no había podido trabajar como era debido desde hacía bastante tiempo y era evidente que estaba ansioso por contribuir. Roland no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Bernir, pero también sintió aprensión por dejarlo volver a trabajar tan rápidamente. «Aunque te diga que no lo hagas, aún así seguirás trabajando, ¿no?» «Sí, jefe, me conoces bien. Incluso he practicado en casa. Nunca había golpeado tan bien el martillo». «Está bien, Bernir. Estoy trabajando en un nuevo diseño de armadura. Necesitamos fundir la vieja y empezar de cero. Necesitaré tu ayuda con el proceso de fundición y luego con el ensamblaje de las nuevas piezas». Roland explicó su plan mientras los ojos de Bernir brillaban con aún más entusiasmo. Era mejor vigilarlo ahora y dejar que Sebastián examinara la prótesis allí en lugar de dejar que su asistente trabajara demasiado en la forja de la ciudad. Pronto, los dos artesanos estaban martillando, el ritmo del metal golpeando metal era una sinfonía para sus oídos. Capítulo 473, Planeador único. Maestro Brilvia maestro. ¿Qué? Una enana de aspecto bastante molesto miró con enojo a una de sus aprendices, que no dejaba de gritar en su dirección mientras ella intentaba examinar pacíficamente unos esquemas de aspecto ridículo. El herrero rúnico humano había regresado a la ciudad, y con él llegó una avalancha de extraños planos y dispositivos rúnicos. Siempre que le encargaba algo, podía estar segura de que sería alucinante y extraño. Sin embargo, siempre era una oportunidad para aprender algo nuevo, y la ciudad que estaba equipando con estas peculiares máquinas rúnicas estaba empezando a convertirse en algo especial. Es el aprendiz del herrero rúnico, ha venido vistiendo algo fascinante. ¿Fascinante? ¿Te refieres a ese brazo de golem que estaba usando? Yo no lo llamaría fascinante. No, no lo entiendes, este es diferente, parece un producto terminado y parece producir un movimiento impecable, es como si el brazo fuera parte de él. ¿Parte de él? Brilvia levantó una ceja y dejó el esquema que estaba revisando sobre la mesa. Su aprendiz parecía bastante extasiado por alguna razón, pero no era nada nuevo.
Desde que llegaron a esta ciudad, se habían sorprendido por algunos de los inventos de los humanos. Las baterías rúnicas eran algo que ya podía cambiar el mundo y el generador geotérmico que había diseñado era lo mismo. A estas alturas, ella sabía que este hombre era un genio excéntrico y que había sido una gran decisión venir aquí. Sí, supongo que iré a verlo entonces, pero si no vale la pena, te encargarás de limpiar el taller durante una semana. Sí, maestra Brilvia. Pero no te arrepentirás. El aprendiz de herrero rúnico enano respondió con entusiasmo, claramente confiado en que su descubrimiento impresionaría a su jefe. La mujer mayor suspiró, pero no pudo reprimir una pizca de curiosidad mientras seguía a su aprendiz hacia el área del taller. El entusiasmo de la enana más joven era contagioso y se preguntó qué podría haber traído el asistente de Roland esta vez. Ella sabía que estaba usando algún tipo de miembro de reemplazo, ya que ella fue quien le proporcionó los esquemas de las extremidades del golem. Sabía que el hombre estaba tramando algo, pero podría ser realmente mejor que la tecnología enana probada de sus antepasados. Al llegar, vio inmediatamente a Bernir, que mostraba con entusiasmo su nuevo brazo protésico a un pequeño grupo de espectadores. Brilvia se abrió paso entre la multitud para verlo más de cerca. En cuanto vio el brazo, se dio cuenta de por qué su aprendiz estaba tan emocionado. El brazo era una obra maestra. A diferencia del brazo de golem tosco y funcional que Bernir había usado antes, este tenía un aspecto elegante, casi natural. El modelo se parecía al que le había dado a Roland, pero había sido fabricado con mitril. Se movía con una fluidez asombrosa, imitando los movimientos de un brazo real con precisión. Los dedos de Bernir se flexionaban y curvaban con facilidad, cada movimiento suave y controlado. La superficie del brazo tenía intrincados grabados rúnicos que brillaban tenuemente. ¿Está la batería rúnica dentro? Parece que hay un compartimento para ella, y estas runas nunca había visto unas como estas. Fascinantes. ¿Ah, maestra Brilvia? ¿Qué? Deja de molestarme. Yo, nada. Brilvia miró al hombre al que le habían colocado la prótesis rúnica. Ahora estaba justo frente a él y parecía haber olvidado sus modales al examinar su brazo sin pedirle permiso. Respiró profundamente, se aclaró la garganta torpemente y dio un paso atrás. Al notar que los demás artesanos a su alrededor sonreían con sorna, se dio cuenta de que se había perdido en su propio mundo, maravillándose con las intrincadas runas del brazo protésico de Bernir. ¿Qué estáis mirando, cabrones? ¿Aún queréis que os paguen? Los demás enanos se asustaron al oír sus palabras. Sin su paga, ya no podrían emborracharse. Rápidamente apartaron la mirada de sus miradas mientras Bernir permanecía allí de pie, incómodo. Bernir, no. Es un trabajo extraordinario. Brilvia dijo, su voz llena de genuina admiración y un toque de curiosidad. El maestro Wayland diseñó esto. Sí, maestra Brilvia, pero no puedo revelar nuestros secretos. Tendrás que hablar con el jefe al respecto. Ja, qué descarado eres, ¿no, mocoso? Brilvia se dio cuenta de que este joven semienano no le temía tanto como los otros enanos de la herrería. Era un atributo respetable y, si no fuera por la naturaleza exquisita de la prótesis rúnica, podría haberle dado una reprimenda. Brilvia examinó el brazo protésico una última vez. La composición rúnica no era nada que hubiera visto antes y, sin duda, algo que necesitaba investigar más a fondo. Está bien, te dejaré en paz entonces, pero dile a tu jefe que necesita venir aquí. Sí, claro, maestra Brilvia, me aseguraré de mencionarlo. Bernir asintió respetuosamente, reconociendo el interés y la autoridad de Brilvia. Después de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su puesto de trabajo, dejando al joven herrero a su suerte. Sabía que estaba allí para recoger algunas piezas previamente preparadas, probablemente para otro de los extravagantes artilugios de Wayland. Ese humano, en realidad podría hacerlo ya. Me pregunto qué pensarán esos viejos pedorros sobre esto. Tal vez sea mejor no hacer ningún informe por ahora. La mujer se rió entre dientes mientras miraba a los demás miembros del sindicato. Los jóvenes herreros admiraban la maravilla de la artesanía. El progreso entre los enanos, que apreciaban las antiguas tradiciones, era bastante lento. Sin embargo, la herrera humana no se dejaba frenar por esas cosas, y tal vez esto era algo que su gente necesitaba. He vuelto, jefe, y he recibido el envío del sindicato. Bienvenido de nuevo, ha tardado un poco, hubo algunos problemas en la ciudad. Bien. Roland apartó la vista de la imagen que se estaba produciendo en la pared para mirar a Bernir. Gracias a Sebastián, la necesidad de esquemas físicos era cosa del pasado. Sin embargo, le estaba llevando un tiempo acostumbrarse a este enfoque.
Probablemente tendría que inventar un nuevo programa que lo ayudara a dibujar, que luego podría llamarse tienda de runas. Bueno, la maestra Brilvia quería echar un vistazo más de cerca a la prótesis. Bernir admitió tímidamente. Y ella quedó bastante impresionada. Roland sonrió ante la noticia. Era reconfortante saber que incluso los hábiles herreros rúnicos enanos reconocían su trabajo. Aunque no estaba seguro de cómo su invento impactaría al mundo, no veía razón alguna para mantenerlo oculto. En cambio, planeaba negociar un contrato formal con el sindicato. Sin sus capacidades de fabricación, difundir esta tecnología protésica más allá de su ciudad probablemente sería imposible. Valoraba su reputación, entendiendo que la mayoría de la gente no confiaría en un herrero rúnico rural para ensamblar un brazo de reemplazo. Parecía un escenario lleno de posibles contratiempos. Ya veo. ¿No habrá problema entonces? Ninguna. Estaban realmente fascinados. Creo que quizás despertamos su interés. Bien. Necesitaremos su cooperación para nuestros proyectos más grandes. Bernir asintió, entendiendo la importancia estratégica de mantener buenas relaciones con el sindicato enano. Eran maestros de la artesanía y su experiencia era invaluable para la producción a gran escala. Eso era al menos, hasta que el proyecto de la fábrica de Roland pudiera volverse factible. Él imaginaba ensamblar golems de producción para que operaran de manera independiente, liberándolo de la dependencia de recursos externos. Sin embargo, carecía de fondos para que este sueño suyo floreciera y necesitaría aceptar la presencia del sindicato por un tiempo más. ¿Cómo está el brazo? ¿Sientes algún dolor? Estoy bien, jefe. No me duele nada. Al principio me picaba un poco, pero ya no siento nada. Roland asintió mientras juntaban gruesas placas de metal. Colocaron las placas en el suelo de manera ordenada antes de ensamblarlas en el orden correcto. Los enanos de la Unión habían sido llamados a la acción para ayudar con este proceso, siguiendo sus esquemas a la perfección. Sin embargo, todavía había algunas cosas en las que era necesario trabajar después de que terminaran de soldar todo mágicamente. Pero jefe, ¿qué se supone que es esto? ¿Qué piensas que es? ¿Es esto una especie de escudo grande? ¿Pero por qué es tan ancho? ¿Puedes siquiera sostenerlo? ¿Podría ser una base para un nuevo golem? ¿Vamos a colocarle algunas patas? No sé, ¿para qué sirve, jefe? Dime. No es un escudo. Si tuviera que darle un nombre, lo llamaría plataforma voladora, tal vez. O tal vez algo así como un sistema de vuelo móvil para mi armadura. Bernir parpadeó un par de veces confundido mientras miraba la extraña construcción. Una vez que escuchó que era para volar, notó que tenía la forma vaga de un pájaro, con alas cortas a los lados. Roland se rió entre dientes ante la expresión perpleja de Bernir. El proyecto que tenían frente a ellos se parecía de hecho a algo que se encontraría en el aire, pero no exactamente. Tenía una forma más aerodinámica, un concepto que a menudo se pasa por alto en este mundo. La tecnología aquí giraba principalmente en torno a la creación mágica con poco énfasis en la eficiencia. Los barcos voladores se parecían a los que se usaban en el mar y las preocupaciones sobre la eficiencia del combustible eran mínimas. La gente se adhirió a las formas tradicionales sin mucha consideración por la aerodinámica o la mecánica del vuelo que imitaba a las aves. Las pruebas de tales innovaciones eran poco comunes, ya que el vuelo dependía principalmente de encontrar piedras flotantes u otros medios mágicos. ¿Sistema de vuelo móvil? Siempre se le ocurren nombres interesantes, jefe. Bueno, se usa para volar y mejorará mi movilidad en el aire. Roland explicó que se sintió un poco molesto porque alguien dijo que su sentido de los nombres era ligeramente excéntrico. ¿Oh, movilidad en el aire? Sí, imagínenlo como una plataforma que puede levitar y ayudar en el vuelo. El diseño es para reducir la resistencia del viento y mantener la estabilidad durante las maniobras aéreas. La forma actual es un poco cuadrada, así que tendremos que martillar los bordes hasta que quede un poco más elegante. Ah, entonces te vas a parar sobre él, ¿es como un pequeño hidrodeslizador? Supongo que es algo así, tal vez debería llamarlo planeador único. Ah, eso no está nada mal. Se desliza con el viento y está creado con runas. No estaba seguro de por qué la gente insistía en diseñar naves voladoras que se parecieran a barcos, pero esperaba que una vez que su invento ganara fuerza, reconocerían los fallos de su enfoque. Su diseño se inspiró en algo popular en su mundo: los viejos bombarderos furtivos. Presentaba un cuerpo triangular plano con cerraduras de seguridad para los pies, diseñadas para conservar las cargas de maná y garantizar la estabilidad incluso si se desmayaba.
Roland se mantuvo firme en no depender únicamente de hechizos que requirieran que estuviera consciente. Si alguna vez me desmayo, necesito que me sostenga allí incluso si se inclina hacia el otro lado. Pronto, los dos se sumergieron en su trabajo. Roland se centró en redondear los bordes para observar la respuesta aerodinámica al cambio de forma. Montar un túnel de viento con magia simple fue sencillo. Una vez que se produjo el humo y se lo sopló hacia el planeador metálico ensamblado, este comenzó a reaccionar. El humo se deslizó suavemente sobre las superficies alisadas en algunos puntos, mientras que en otros reveló distorsiones que necesitaban corrección. Roland no buscaba la perfección, ya que debía terminar esta pieza en 1 o 2 días. Había otros proyectos que debía terminar mientras las piezas de su armadura pasaban por el proceso de fundición. Bernir observó fascinado cómo Roland ajustaba meticulosamente el prototipo. El proyecto era intrigante, pero no tan revolucionario como la prótesis rúnica con la que estaba trabajando. Todo este proyecto era una gran prueba para esta extremidad y, tal como estaba aprobando con gran éxito. Al principio, Roland observó que Bernir conservaba su fuerza mientras trabajaba con el martillo. Le hacían falta 2 o 3 golpes para lograr lo que normalmente requería solo uno. Sin embargo, a medida que continuaban trabajando, las habilidades de Bernir gradualmente volvieron a su nivel habitual y pronto hubo poca diferencia notable. Roland reconoció que su asistente era un artesano superior y se hizo evidente que la mano artificial le permitiría a Bernir realizar sus tareas con la misma eficacia que antes. Los dos trabajaron juntos como lo habían hecho en el pasado, y había algo catártico en ello. Mientras trabajaban, los recuerdos de sus primeros días construyendo la herrería los invadieron. Uno era un extraño recién llegado a este mundo, buscando escapar de todos y de todo. El otro buscaba un propósito en un mundo donde se enfrentaba a la discriminación. Con el tiempo, se encontraron a sí mismos y se apoyaron mutuamente para mejorar sus vidas. Finalmente, llegaron a este punto, ambos ahora figuras respetadas cuyos logros no podían ser negados por otros. La reputación de Roland como hábil herrero rúnico continuó creciendo y enalteció a todos a su alrededor. Algunos apenas comenzaban a darse cuenta de su grandeza, mientras que otros la habían reconocido desde el principio. Su creciente influencia atrajo la atención de todos los sectores, algunos de los cuales esperaba evitar. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Necesitaba seguir adelante y elevarse tanto como fuera posible antes de que alguien pudiera detenerlo. Sí, creo que eso debería funcionar. Inténtalo ahora, jefe. Sí, esto se siente mucho más estable que antes. Los dos artesanos continuaron con su trabajo hasta bien entrada la noche, y ahora uno de ellos flotaba en el aire. Los pies de Bernir estaban firmemente fijados en su lugar sobre el planeador rúnico que levitaba. Estaba hecho de acero profundo mejorado con éter, un material del que Roland tenía un excedente. Las placas gruesas aseguraban la durabilidad contra la degeneración rúnica, lo que hacía que el reemplazo fuera relativamente económico y rápido de ensamblar. Gracias a su investigación en el instituto, Roland ya no se preocupaba tanto por el equipo y el almacenamiento. Esto le permitió centrarse en el desarrollo de accesorios y piezas externas del equipo en lugar de solo mejorar su armadura. Con la tecnología de runas espaciales que poseía, no había necesidad de depender únicamente del equipo físico. Incluso el planeador rúnico podía transformarse en su armadura, lo que le permitía llevarlo discretamente. Podía producir varios armamentos según fuera necesario y, siempre que tuviera metal a mano, podía crear una runa espacial para acceder a su inventario. Bernir observó con gran interés cómo Roland probaba la plataforma levitante, que ahora flotaba a 1 metro del suelo. Roland cambió su peso, ajustó las alas y experimentó con el equilibrio. El hechizo de levitación funcionó sin problemas sin propulsión, lo que hizo que fuera relativamente fácil mantener el equilibrio. Esta plataforma fue la solución inicial de Roland para su desafío de vuelo, pero imaginó que las invenciones futuras se integrarían perfectamente con su armadura. Bernir, sube. Necesito comprobar cómo se comporta con más peso y movimiento. Soy todo un objeto en movimiento. Después de reírse un poco, ambos hombres se posicionaron en el planeador, que ascendió otro metro en el aire. Mantener el equilibrio con 2 personas resultó un poco más difícil, lo que provocó que la plataforma se tambaleara mientras flotaban. También añadieron algunos pesos adicionales que hicieron que el invento experimental se tambaleara. Vaya, ¿es seguro, jefe? Quizás deberíamos hacerlo afuera. Está bien, solo quédate más cerca de mí y estarás bien.
Con los pies firmemente sujetos al planeador, Roland actuó como un pilar de apoyo central dentro de su invento. Requirió algo de práctica, pero rápidamente dominó el arte de equilibrar la plataforma flotante. Bernir se paró directamente frente a él y le resultó más fácil mantener el equilibrio cuando los dos estaban directamente juntos. Una vez que descubrió esta parte, incluso fue posible que flotaran lentamente alrededor de esta instalación de pruebas subterránea sin caerse. ¿Por qué se están riendo como dos jovencitas? Su paseo por el taller fue interrumpido por una voz que provenía de un costado. Una vez que miraron hacia allí, vieron a una mujer grande con cuernos y una expresión de enojo en su rostro. Junto a ella había una mujer más pequeña, esta con anteojos y arreglándoselos mientras miraba a los dos hombres abrazados que se deslizaban por el aire. Esto es. No necesitas explicarlo, solo termina, ¿sabes qué hora es? Así querida. Bernir respondió, mirando nerviosamente a su esposa, que lo miraba con enojo. Mientras tanto, Elodía tenía una expresión perpleja, probablemente preguntándose por qué los dos hombres estaban sentados en una plataforma flotante y abrazándose. Roland pronto ajustó su descenso y llevó el planeador suavemente al piso del taller. Lo siento, limpiaremos y nos reuniremos con ustedes pronto, solo denos 5 minutos. Roland respondió rápidamente, pues siempre se había olvidado de la hora. Elodía suspiró y sacudió la cabeza con una leve sonrisa. No te acostumbres a perder la noción del tiempo, pero supongo que ya es demasiado tarde para eso. La cena ya está lista desde hace un rato. Roland y Bernir asintieron tímidamente. Rápidamente se bajaron del planeador y comenzaron a ordenar el espacio de trabajo. Después de asegurar las herramientas y asegurarse de que el planeador estuviera debidamente guardado, abandonaron el taller. El trabajo avanzaba sin problemas y pronto se acercaba el momento de otra visita al instituto. Capítulo 474, Runa Mark II. Está bien, baja el crisol. Sí, hagámoslo. Un gran contenedor lleno de metal fundido fue volcado lentamente con la ayuda de pinzas con garras. Estaban conectadas a una gran construcción exoesquelética golémica con un Bernir bastante feliz dentro. La mano protésica se movía como si fuera la suya, lo que le permitía controlar esta máquina rúnica con facilidad y precisión. El metal fundido se vertió en un gran recipiente y la habitación se llenó del penetrante olor del acero caliente y del suave zumbido de la energía mágica. Roland observó atentamente y asintió con la cabeza en señal de aprobación ante la destreza y el control mejorados de Bernir. El brazo protésico funcionaba a la perfección y su asistente había vuelto a ser el mismo de antes. Excelente trabajo. Eso es todo, ¿no? Sí, jefe, pero no pensé que tendríamos que volver a la fundición para esto. Hay razones por las que este método es ligeramente mejor que simplemente utilizar el martillo. Los dos artesanos continuaron con su trabajo, ahora vertiendo una mezcla de aleación mejorada mágicamente en un gran molde. Parecía un gran ataúd de piedra negra, pero era una nueva pieza de equipo en su taller. No era un ataúd, ni contenía ningún cuerpo en su interior. En cambio, era un molde gigante para su segunda versión de la armadura que estaba siendo creada. Durante su estancia en el instituto, Roland había consultado muchos libros mágicos que podían ayudarlo a elaborar sus inventos rúnicos. Afortunadamente, el departamento de runas tenía bastantes artículos de investigación sobre aleaciones y cómo mejorarlas. Se podían utilizar varios hechizos de fortalecimiento para bañar la mezcla metálica en maná espeso. Era un procedimiento que solo se podía realizar durante la fundición y funcionaba mejor si se combinaba con la forja rúnica instantánea. Bajo el contenedor de aleación fundida había una gran variedad de runas. Latían con energía, respondiendo a las órdenes de Roland. Bernir estaba de pie a un lado, con la boca abierta, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Era imposible ver dentro del molde, pero Roland podía sentir cómo las piezas de la armadura tomaban forma en su interior. Esta técnica avanzada de forja de runas, que había practicado brevemente, le permitiría mejorar las capacidades mágicas de su nueva pieza de armadura. No puedo fallar. Ya estoy casi en la ruina por haber comprado todos esos metales exóticos. Ojalá esos enanos de la Unión me hubieran hecho un descuento. Después de quejarse de su situación económica, se concentró nuevamente en la tarea que tenía entre manos. El conjunto rúnico comenzó a brillar intensamente, envolviendo las losas rocosas negras en un velo de maná azul. Roland se concentró intensamente, canalizando su maná hacia el conjunto rúnico debajo del molde. El maná azul brillante latía rítmicamente, infundiendo energía mágica a la aleación fundida.
El sudor perlaba la frente de Roland mientras controlaba con cautela el flujo, asegurándose de que cada centímetro de la aleación estuviera bañado uniformemente en él. Luego, con un fuerte empujón, la energía a su alrededor explotó y el velo cambió a un tono naranja. La energía dentro del contenedor crepitó cuando comenzó a infundir directamente las partes de la armadura aún ablandadas en el interior. Fue un proceso delicado, ya que necesitaba crear todos los rastros rúnicos solo con su maná, sin poder confiar en su martillo. Sin embargo, la suavidad de la aleación actual hizo que algo que antes era imposible ahora fuera factible. Los pequeños rastros rúnicos comenzaron a llenar las placas metálicas en el interior a medida que les daba forma con su fuerza mágica. Los ojos de Roland permanecieron fijos en el proceso, su concentración inquebrantable. Este método de encantar la aleación durante el proceso de fundición era arriesgado y complejo, pero los altos riesgos conllevaban grandes recompensas. Una vez que el metal se solidificara, su armadura estaría lista para la prueba de campo y todas las estructuras rúnicas estarían en su lugar. La mayor desventaja de este método era lo agotador que era para sus sentidos. La abrumadora cantidad de maná que necesitaba usar era bastante asombrosa, y no habría podido hacerlo sin la ayuda del nuevo generador geotérmico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de concentración y esfuerzo, la energía brillante comenzó a calmarse y la habitación se fue oscureciendo gradualmente a medida que el proceso concluía. Roland exhaló un largo suspiro, sintiendo que el peso del agotamiento se apoderaba de él. Se reclinó y se tomó un momento para recomponerse antes de volver a centrar su atención en Vernier, que seguía observando con fascinación y los ojos muy abiertos. Eso, fue otra cosa, jefe. Vernier dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todo el proceso tomó casi una hora y podría haber fallado en cualquier momento. Los libros en la biblioteca, junto con el conocimiento de la Unión, indicaban que esta técnica se suponía que debía ser realizada por un equipo completo de herreros rúnicos y nunca solo. Solo gracias al rasgo de su mente múltiple se había vuelto factible para Roland. Ahora solo necesitaban agregar los toques finales a este nuevo conjunto de armadura antes de que estuviera completo. Sí, pero todavía no ha terminado. Tenemos que dejar que se enfríe bien. Tendremos que limar algunas esquinas, pero eso debería ser todo. Luego todavía tenemos que ensamblar las piezas, pero eso debería ser todo. Aseguraron cuidadosamente el molde y se aseguraron de que el proceso de enfriamiento fuera constante y controlado. Este paso fue crucial para evitar grietas o imperfecciones en la aleación. Las runas debajo de la carcasa controlaban el calor del nuevo producto, lo que garantizaba que el proceso de enfriamiento se llevara a cabo sin problemas. Una vez que se enfrió lo suficiente, llegó el momento de abrirlo. Roland y Vernier intercambiaron una mirada antes de que Vernier, usando su brazo protésico, comenzara a levantar con cuidado el molde. La habitación se llenó con el sonido del metal raspando contra la piedra cuando los dos hombres revelaron las relucientes piezas de la nueva armadura en el interior. Las piezas de la armadura estaban en el molde, sus superficies brillaban con un leve brillo mágico debido a la energía rúnica infundida en el interior. El proceso estaba parcialmente terminado, pero había algunos problemas que debían resolver. Debido al método de moldeo que utilizaron, había pequeños canales por donde el metal fundido había fluido para llenar todo. Estos restos todavía estaban adheridos a las placas de blindaje y debían eliminarse con cuidado. Después de eso, todavía tenían que ensamblar todo, ya que todos los componentes se habían dividido en piezas más pequeñas. Los guanteletes, en particular, eran la parte más complicada y le había llevado un tiempo diseñarlos. Finalmente, pudo diseñar el molde que lo recubría de tal manera que produjera piezas que encajaran perfectamente entre sí. Su nueva armadura estaba casi lista, pero antes de que pudieran continuar, tuvo que hacer que su asistente dejara de hacer los comentarios habituales. Hola jefe. Es de color rosa debido a la aleación, no puedo hacer nada al respecto ahora, una vez que se asiente será de color carmesí oscuro como el otro. Jaja, está bien jefe, no hay nada de malo en que sea rosa. Vernier se rió entre dientes y sacudió la cabeza divertido. El nuevo conjunto de armadura, a pesar de su tono rosado temporal debido a la mezcla de aleación, se perfilaba como otra creación notable. Mientras extraían cuidadosamente cada pieza del molde, las colocaban en el banco de trabajo. El taller ahora estaba en silencio, salvo por el ocasional tintineo del metal mientras inspeccionaban y preparaban cada componente para el ensamblaje final. Roland inspeccionó cada pieza con ojos rúnicos, buscando imperfecciones o irregularidades en los componentes rúnicos.
Las runas grabadas en el metal se habían asentado bien y los detalles más finos no serían visibles a simple vista. Esta aleación era una mezcla de mitril, eterium y hierro meteórico, que era un metal exótico que había elegido para esta tarea. El mineral meteórico no era común en este planeta. Como su nombre lo indica, se descubrió después del impacto de un meteorito, lo que lo convierte en un hallazgo poco común. Era un hecho poco frecuente, pero de vez en cuando, se podía descubrir mineral meteórico después de una lluvia de meteoritos. Estaba en el mismo nivel que el mitril, pero tenía algunas ventajas adicionales, como mejorar los ataques mágicos y de aura de los objetos con los que se producía. Esto le otorgaría a su armadura más ligera una mejora en todos sus hechizos, sin reducir la durabilidad. Con la ayuda de Bernir, ensamblaron meticulosamente cada pieza, asegurando un ajuste perfecto y reforzando los encantamientos rúnicos entretejidos en la aleación. Los bordes ásperos fueron cerrados y la superficie alisada con la ayuda de algunas herramientas eléctricas rúnicas que Roland había fabricado previamente. Todas las piezas fueron diseñadas para evitar dañar los rastros rúnicos, y el metal en sí era bastante resistente, lo que hacía improbable dañarlo. Una vez ensamblada, la armadura exudaba un aura mágica sutil, y sus superficies reflejaban la luz tenue con un brillo lustroso. Roland pasó los dedos sobre las intrincadas runas y sintió el poder vibrar bajo su tacto. Por un momento, esperó algo y, al igual que antes, no se sintió decepcionado con su trabajo. Felicitaciones por crear un conjunto de armadura único, asígnale un nombre. Ahí está, me preocupó por un momento. Al hacer su armadura anterior, había obtenido una bonificación al completarla, y esta vez era lo mismo. Había investigado este fenómeno a fondo y descubrió que al crear un conjunto rúnico que requería que todas las piezas estuvieran conectadas se activaba la bonificación del conjunto. Esta vez, no esperó mucho y pronunció el nombre mientras intentaba ignorar a Bernir, quien se preguntaba por qué Roland estaba murmurando para sí mismo. Vamos con Runemark II. Registro del nombre Runemark y, poco después de recibir el mensaje, tomó el casco principal y lo inspeccionó. La armadura era algo más delgada, lo que reducía su durabilidad, pero no mucho. Lo interesante eran las otras bonificaciones y que conservaba la calificación de armadura del modelo anterior, aunque era más delgada. Nombre: Casco Runemark II. Clasificación: única más. Durabilidad: 85, 85. Clasificación de armadura B. Bonificación de conjunto: 2, más 2 e inteligencia. 4, más 2 de fuerza de voluntad. 6, más todos los hechizos rúnicos infligen un 10% más de daño. Un único con un plus al lado. Estaba un poco decepcionado por la clasificación, ya que esperaba crear una armadura que fuera un nivel superior. Sin embargo, el signo más implicaba que era mejor que su voluminosa creación diseñada anteriormente. El conjunto le dio más estadísticas planas, pero intercambió resistencia por fuerza de voluntad, y sus hechizos causarían incluso más daño mágico que antes. Si combinaba esta bonificación del conjunto con la nueva y mejor aleación, suponía que su verdadero potencial de lanzamiento era más cercano al 15 o 20% mejor que el traje anterior. Está bien, apenas llegué a tiempo. Bernir, mientras lo pruebo, ¿por qué no preparas la puerta? Sebastián debería poder ayudarte a pasar. Claro, ese orbe es bastante útil, pero sobre ese gato. ¿Arión? ¿Dijo algo? En realidad no, pero estaba mucho más interesado en lo que llamas espíritu artificial. Entonces no podía dejar de parlotear y hacer preguntas sobre mi brazo. Eso suena típico de él, simplemente ignóralo, se cansará eventualmente, simplemente prepara las cosas y estaré allí en un momento. Sí, claro, jefe. Bernir se rió entre dientes mientras asentía antes de dirigirse hacia la cámara de la puerta. Antes de que Roland pudiera usarla, necesitaban realizar algunas pruebas, y su asistente tendría que ponerse en contacto con Arión en el instituto. Una vez que se encargaran de eso, iniciarían la puerta e intentarían transferir algo de fruta a través de ella. Si llegaba intacta al otro lado, sería seguro para Roland atravesarla. Mientras preparaban la prueba, Roland necesitaba probar el nuevo traje, ya que el anterior ya no existía. Las piezas de armadura terminadas habían quedado en el banco de trabajo. El color rosa inicial había cambiado a un carmesí algo carbonizado, un tono ligeramente más oscuro que su creación anterior, principalmente debido a la adición de nuevos metales. Siempre podía cambiar el color si lo deseaba, pero se había acostumbrado a este rojo oscuro. Está bien, Bernir se ha ido, veamos cómo va.
Roland se aseguró de que su asistente no estuviera en la habitación con él, ya que la siguiente parte del proceso le pareció un poco tonta. Primero, necesitaba ponerse su traje de gracia plateada, que afortunadamente no necesitaba mejoras. Luego, asumió la posición más óptima abriendo las piernas y los brazos a los lados. Con la ayuda de sus hechizos rúnicos, las partes de la armadura volaron hacia su cuerpo, uniéndose entre sí. Sus pies permanecieron descubiertos inicialmente, ya que tuvo que levantarlos para que las partes del sabatón y las grebas se unieran. Una vez ensamblado, todo su cuerpo quedó cubierto por la armadura de cuerpo completo de aspecto más elegante de su Runemark II. El elegante diseño de la armadura le permitía una mayor movilidad y las mejoras rúnicas eran aún mejores. Movió los brazos y las piernas para probar el rango de movimiento y la flexibilidad. Cada movimiento se sentía más suave, más natural, y la armadura respondía como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Con la armadura completamente equipada, Roland se movió por el taller, probando el rango de movimiento y la capacidad de respuesta. La construcción más ligera le permitió una mayor agilidad sin sacrificar la protección. Practicó algunas maniobras básicas de combate y quedó impresionado por el equilibrio que logró alcanzar con este nuevo modelo. Esto parece mucho menos restrictivo que el otro, aunque parece mucho menos imponente que el anterior. Su creación anterior le dio un aura más caballeresca y también aumentó su tamaño, pero también restringió algunos de sus movimientos. Decidió diseñar este modelo con accesorios externos en mente, si necesitaba más armadura, no era necesario que se pegara directamente a su cuerpo. Al igual que su nuevo planeador rúnico, podrían crearse para ayudarlo a enfrentar todos y cada uno de los problemas. Excelente. Asintió con la cabeza ante el éxito y se miró en el espejo para examinar su nueva armadura rúnica más aerodinámica. Su casco carecía de la visera más grande del modelo anterior, que fue reemplazada por ranuras para los ojos más pequeñas. Con un panel de visualización en el interior y su habilidad que le permitía ver el mundo como partículas de maná, tenía opciones para ver sin exponer su rostro a mucho daño. Sus hombreras eran menos voluminosas y más aerodinámicas, estrechándose hasta alcanzar un diseño más elegante que permitía un mejor flujo de aire. La placa del pecho presentaba intrincados grabados de runas que rodeaban una forma octogonal en el medio. En ese lugar se encontraba una de sus armas que podría usarse como carta de triunfo en el futuro. Quizás parezca un poco fuera de lugar en relación con otros conjuntos de armaduras tradicionales. Roland estaba satisfecho con el aspecto y esperaba que la gente lo aceptara una vez que estuviera afuera. Asumió nuevamente la posición anterior para liberar las piezas de la armadura en el aire y las guió de regreso al banco de trabajo en el que habían estado previamente colocadas. Esta era una de las características clave de esta armadura, se podía quitar y se parecía con bastante facilidad. Si combinaba esto con sus nuevas capacidades de magia espacial, era algo que nunca volvería a dejar de lado. Cuando terminó, la puerta del taller se abrió con un crujido y Bernir asomó la cabeza, sonriendo. La puerta está lista, jefe. Sebastián dijo que querías estar allí durante las pruebas iniciales. Bien. Terminemos con esto de una vez. Se dirigieron a la cámara de la puerta, donde se alzaba un portal grande y de diseño intrincado. El portal era una maravilla de la ingeniería rúnica, un gran marco circular hecho de metales encantados, con complejas runas grabadas en cada centímetro de su superficie. Con su llegada, cobró vida con un suave resplandor azul y arrojó una luz etérea por toda la cámara. Todo parece estable o al menos eso dice esto. Bernir dijo, mirando las lecturas en una consola cercana que Roland había preparado. En el futuro, planeaba hacer que estas cosas fueran más accesibles para los demás. Roland asintió, examinando la configuración a su manera. Muy bien, comencemos con la fruta. ¿Estás listo, Arión? Oh, alegría, ¿de verdad hiciste esto en menos de un mes, amiga mía? Sí, ahora, por favor, concéntrate. En la pantalla holográfica cercana, el rostro felino de Arión los miraba. Su voz sonaba extática y sus expresiones faciales mostraban alegría. Claro, claro, estoy listo. Envíamelo. Roland colocó cuidadosamente la fruta, una simple manzana, en un carrito de metal ubicado en el centro del portal. Con un gesto de la cabeza hacia Bernir, inició la secuencia de transferencia empujándola hacia adelante y a través de la puerta. Una vez que el carrito atravesó parcialmente el portal, Roland sintió una extraña fuerza de tracción, como si alguien lo estuviera tirando desde el otro lado. Tan pronto como apartó las manos, todo, incluida la manzana, desapareció dentro de la puerta.
Los ojos felinos de Arión se abrieron de par en par cuando la manzana se materializó en su extremo, aparentemente intacta. ¡Éxito! Llegó intacta, exclamó Arión, sosteniendo la manzana perfectamente intacta para que la vieran a través del expositor, con sus pequeñas patas de gato sosteniéndola de una manera bastante tierna. Parece que todo está en orden. ¿Es hora de volver? Faltaban apenas 2 días para que volviera al instituto. Una vez allí, tendría que enfrentarse de nuevo al noble mocoso. Sin embargo, esta vez lo haría como mano derecha del director, una posición que nadie podía negar. Capítulo 475, el gran hermano está mirando. Primero un generador geotérmico y ahora una puerta mágica. ¿Planeas establecer una academia mágica aquí? Supongo que es posible, pero no creo que sea bueno enseñando. Es una pena. 2 hombres conversaban sentados uno frente al otro. Estaban afuera, dentro de un cenador, tomando el sol mientras disfrutaban de un té negro. Cerca de ellos había una criada con orejas de gato de color naranja, colocando un pastel en el plato del hombre de cabello blanquecino. No creo que la ciudad pueda permitírselo. Hay una razón por la que estos institutos suelen ser antiguos y están respaldados por magos que han vivido más de 100 años. Probablemente tengas razón, amigo mío. Pero gracias a ti hemos atraído a muchos inversores. Albrook está empezando a llamar la atención. ... Roland le hizo un gesto con la cabeza a Arthur, que estaba entusiasmado con la perspectiva de desarrollar la ciudad. Los dos se oponían a este ambicioso proyecto. Arthur estaba impulsado por el deseo de transformar Albrook en un centro próspero, mientras que Roland se centraba más en sus innovaciones en la forja de runas y en su vida personal. Sin embargo, sus destinos ahora estaban entrelazados. Sin Roland, la ciudad no podría seguir prosperando, ya que necesitaba sus inventos rúnicos. Por otro lado, Arthur hizo posible todo esto al proporcionar al herrero de runas de la ciudad recursos y rienda suelta. Sin su apoyo, Roland no podría llevar a cabo la mitad de sus proyectos. Entonces, ¿te irás otra vez? Sí, pero con la puerta, debería poder regresar en cualquier momento. Así que, si hay algún problema con tus hermanos, solo usa esto. Los 2 hombres discutieron algunos asuntos antes de que Roland regresara al instituto. Con el montaje de la puerta de teletransportación, sería posible que él pudiera dar el salto de regreso. Ahora era un miembro de alto rango del Instituto de Hechicería de Xandar, lo que le permitía usar casi cualquier puerta de teletransportación dentro del reino. Incluso sin esas puertas, era posible crear un dispositivo que le permitiera regresar. Aún no se había completado, pero en teoría, siempre podría regresar a su propia torre mágica vinculando las coordenadas a un artefacto separado. Sin embargo, sin una ubicación fija en el otro extremo, se requerían cálculos separados. Por eso, los magos solían conectarse a través de algunas puertas de teletransportación de acceso más público, que requerían una tarifa elevada pero eran de fácil acceso. Siempre que llegara a un punto de referencia en sus viajes, podría regresar rápidamente a casa. Finalmente, Roland metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño medallón con una inscripción rúnica, y se lo entregó a Arthur. Toma esto. Es una línea directa conmigo. Si hay algo urgente, solo presiona la runa central, e incluso si estoy en el otro extremo del reino, deberías poder contactarme a mí o a uno de mis asociados llamado Arión. Oh, gracias, me aseguraré de usarlo pero creo que no será necesario. Arthur guardó el medallón en un bolsillo lateral antes de mirar en dirección a Mary. La mujer sacó unos papeles y se los entregó a Roland. Sus ojos examinaron rápidamente el contenido, lo que provocó que frunciera el ceño. ¿Tiene problemas para expulsar a las ratas? Sí, mi querido hermano ha tomado una decisión. Bueno, creo que antes de irme deberíamos activar eso. Creo que ahora tenemos suficientes cámaras rúnicas en la ciudad. Así es. No puedo esperar a ver ese artefacto en pleno funcionamiento. Después de terminar con el primer número, los 3 se alejaron de las golosinas dentro del cenador. Rápidamente se dirigieron a la cámara subterránea secreta debajo de la mansión, donde se activaría uno de los proyectos de ciudad rúnica más grandes. No estaba del todo terminado, pero con un poco de ayuda de los enanos de la Unión que produjeron la mayoría de las partes, se podría ensamblar en una consola funcional. El área subterránea estaba separada de las instalaciones de entrenamiento de habilidades y de la mazmorra subterránea donde probaban la prótesis rúnica. Justo en el medio había una mesa gigante hecha de metal con muchos símbolos rúnicos grabados en ella mediante forja de runas. Parecía haber sido producida a partir de varias piezas y luego ensamblada para adaptarse a este lugar. No había sillas alrededor de la mesa.
En su lugar, un panel grande y grueso de algo parecido al vidrio estaba adherido a la pared. Muy bien, comencemos. Todo parece estar en orden. Arthur y Mary dieron un paso atrás mientras Roland se acercaba a la consola cercana, situada entre la gran mesa y la gran pantalla de cristal. Cuando puso la mano sobre ella, empezaron a brillar varias runas y lo recibió una pantalla de bienvenida que parecía sacada de las computadoras antiguas. La interfaz era bastante básica y carecía de gráficos, pero finalmente, después de que terminó de cargarse, pudo ingresar algunas indicaciones. Debajo de la consola había letras que representaban el alfabeto de una manera similar a los teclados de su mundo. Después de algunas entradas, la gran mesa comenzó a vibrar con energía. Arthur y Mary se quedaron a un lado, observando con anticipación cómo las luces azules comenzaban a parpadear sobre la mesa. Un área de forma rectangular apareció sobre ella y se dividió en varios cuadrados más pequeños, cada uno de los cuales dividía el área en zonas más pequeñas. Si alguien se acercaba más, notaría que esta mesa tenía el mapa actual de Albrook encima, con una proyección holográfica encima. Fascinante, no sabía que la magia pudiera usarse de esa manera. Supongo que no hay mucha gente que se preocupe tanto por el detalle de la vigilancia de una ciudad entera. Ahora bien, si se te olvida algo, consulta las guías turísticas. Roland le había proporcionado a Arthur un manual detallado sobre el uso de este nuevo dispositivo. Arthur, junto con las doncellas y sus caballeros personales, tendrían acceso a esta área, que representaba a toda la ciudad. Roland esperaba convertir todo el mapa en un holograma funcional, pero por ahora, seguiría siendo una colección de cuadrados y puntos. Una vez que hubiera aclarado todo en el instituto y hubiera puesto las cosas en orden con su familia, planeaba reconstruirlo para convertirlo en algo más funcional. ¿Puedo probarlo? Arthur preguntó y Roland respondió mientras asentía, su tono más bien casual ya que dentro de ese lugar eran iguales. Claro, adelante. El joven señor sonrió y se acercó al mapa. Había leído las instrucciones y comenzó a escribir en el teclado. Roland miró por encima de su hombro para asegurarse de que estaba aplicando todo correctamente. Aunque la gente en este mundo nunca había interactuado con algo similar a las computadoras, Arthur lo estaba haciendo bastante bien. Sin embargo, su forma de escribir comenzó a molestar enormemente a Roland, ya que Arthur continuó presionando las teclas con un dedo en lugar de usar ambas manos. Después de lo que pareció una eternidad de tocar el teclado, el mapa holográfico sobre la mesa reaccionó a la entrada. Uno de los cuadrados comenzó a parpadear y luego se expandió, junto con algunos otros a su alrededor. Los cuadrados agrandados revelaron más puntos en su interior, que se movían de vez en cuando. Sería mejor si pudiera simplemente hacer clic en el cuadrado con la mano para ampliar el área en lugar de ingresar coordenadas largas, pero por ahora, esto servirá. Roland observó cómo Arthur seguía navegando por el mapa holográfico de una manera extraña. El sistema, aunque rudimentario, proporcionaba una forma innovadora de monitorear la ciudad. Cada punto representaba a una persona u objeto significativo dentro de Albrook, gracias a las numerosas cámaras rúnicas y dispositivos de rastreo que Roland había instalado discretamente por toda la ciudad. Arthur finalmente logró acercarse a un área específica, uno de los mercados. Los puntos se movían y representaban a los habitantes de la ciudad allí. Esto es increíble, podemos rastrear todo y a todos desde esta habitación. Arthur dijo asombrado por esta tecnología revolucionaria. Roland se acercó mientras contemplaba por qué otros nunca desarrollaron algo similar. Solo podía suponer que con tanta gente que tenía magia de descubrimiento y habilidades de rastreo, no había necesidad de algo tan intrincado. Había varios otros hechizos que podían colocarse alrededor de la mansión de un señor para mantener alejados a los asesinos y villanos. La gente también podía entrenar bestias o contratar guardias con habilidades especializadas. Esto es solo una parte de su uso. Dividí la ciudad en sectores y, si bien las cámaras rúnicas aún no la cubren toda, es posible acceder a la cámara desde aquí. Explicó mientras mostraba una imagen directa del mercado que Arthur había resaltado. La proyección holográfica no cambió a medida que la imagen de la cámara se producía en la pantalla grande que estaba en la habitación con ellos. No había sonido, pero podían ver claramente a todas las personas que estaban en el mercado moviéndose. Si bien la calidad de la cámara no era demasiado buena, sería suficiente para lo que necesitaban. Es increíble, realmente te has superado a ti mismo con esto. ¿Cómo se llama este nuevo invento? ¿Nombre? Supongo que podríamos decir Gran Hermano. ¿Hermano mayor? Ah, creo que lo entiendo. Como siempre, amigo, qué buen nombre tienes.
Este sistema vigilaba toda la ciudad y, aunque en ese momento carecía de capacidad de almacenamiento, en el futuro podría registrar las actividades de todos. Si ocurría un delito, podrían acceder al banco de datos para determinar si el acusado estaba realmente allí y buscar una instantánea de la cámara para ayudar a sus guardias. Por ahora, no había ninguna instalación capaz de hacer algo así y ninguna de las imágenes se almacenaba allí. Por ahora le faltan muchas funciones, pero debería ayudarnos con los hombres de Theodore. La razón principal para crear este sistema era identificar dónde se escondían los espías de los otros hermanos. Una vez que pasaran por los puntos de control de la ciudad y su estado fuera leído en el sistema, serían etiquetados. Cuando fueran etiquetados, sus puntos aparecerían con un tinte rojizo en el mapa holográfico, lo que permitiría rastrear sus movimientos sin que ellos lo supieran. Existía la posibilidad de que eventualmente se dieran cuenta de que algo andaba mal, pero sin un mago entre ellos, sería difícil para ellos contrarrestar o detectar los dispositivos de seguimiento de patrones de maná que Roland había creado. Roland presionó unas cuantas teclas más y obtuvo las ubicaciones actuales de las personas señaladas como amenazas potenciales. Aparecieron pequeños puntos rojos en el mapa, dispersos por varias partes de Albrook. Cada uno representaba a un espía o un agente asociado con Theodore o que poseía accesorios para ocultar estatus similares a los que usaba el miembro cuervo que capturaron. No se preocupe, Lord Arthur. Haré que investiguen a esta gente de inmediato. Lo dejo en tus manos, Mary, pero como mencionó Roland antes, puede que no sean los hombres de Theodore. Estoy seguro de que algunas personas prefieren que su pantalla de estado esté oculta, no podemos asumir que todos me persiguen, ¿no? Lo entiendo, Lord Arthur, pero debemos tener cuidado. Roland observó cómo Arthur y Mary discutían el tema de la amenaza potencial. Su sistema no era perfecto y esta era su primera iteración real. Una vez que regresara, examinaría los datos que producía. Sebastián, su espíritu artificial, estaba conectado a esta área y estaría monitoreando todo en su ausencia. Con esto, podría irse con la conciencia tranquila, ya que no estaba seguro de si regresaría tan rápido como quería. Entonces tengo que irme, si hay algún problema. No te preocupes, amigo mío, ya has hecho suficiente. Ya veo, bueno, entonces me disculparé. Gracias, Roland. Tu trabajo aquí es invaluable. Nos aseguraremos de darle un buen uso y de que tengas un viaje seguro. Arthur se volvió hacia la pantalla, ya que era difícil ignorar el nuevo juguete que tenía ante sus ojos. Roland no estaba seguro de si dejar un dispositivo así en manos de este noble era la mejor idea, pero Arthur o cualquier otro artesano no sería capaz de recrear este sistema. Estaba seguro de poner medidas de seguridad que harían que los componentes rúnicos se sobrecargaran si se copiaban directamente. Sin algo como Sebastián conectado al sistema de monitoreo, simplemente estallaría en llamas. Después de que terminaron la discusión, Roland se despidió de Arthur y Mary. Con un gesto de gratitud, los dejó para que se encargaran de los asuntos de la ciudad mientras él terminaba con sus asuntos privados. No deseaba nada más que permanecer en la ciudad y seguir trasteando con todos los sistemas rúnicos, pero su hermana todavía estaba en peligro potencial. Su hermano Robert no había sido encontrado y tenía un mal presentimiento sobre su situación. Por lo general, las cosas empezaban a ir mal cuando él empezaba a relajarse y todavía quedaba el problema con el líder del instituto. ¿Qué quiere esa mujer de mí? Yavena Arbandus, una poseedora de la clase de nivel 4, había mostrado interés en él por alguna razón. Las personas de este calibre eran consideradas nobles honorarios, incluso si no tenían ningún título. Todos los temían, ya que incluso un grupo grande de poseedores de la clase de nivel 3 normalmente no tendría ninguna posibilidad de ganar en una confrontación justa. Una persona así estaba por encima de él, y no quería regresar a su guarida donde ella tenía aún más poder. El hechizo que usó para salvarlo de la extraña bruja también lo molestaba, volviéndolo paranoico. Existía la posibilidad de que ella pudiera llegar a él desde cualquier lugar y ya supiera más sobre sus orígenes de lo que dejaba entrever. Probablemente no pueda entender qué está tramando un mago tan viejo. Puede que yo sea solo algo con lo que ella quiera entretenerse. Había medios mágicos para prolongar la vida de una persona que incluso podían superar una alta estadística de vitalidad, que generalmente solo duplicaba la edad de una persona. Roland, que tenía 22 años, podía esperar vivir alrededor de los 150 con su constitución actual, e incluso más si lo deseaba. Sin embargo, con la edad avanzada no siempre llegaba la sabiduría, y las personas que rondaban los 200 años a menudo comenzaban a aburrirse o incluso se volvían locas.
Era posible que la maga de nivel 4 simplemente lo viera como un juguete interesante con el que divertirse. La mente de Roland estaba llena de pensamientos mientras caminaba de regreso a sus aposentos privados. Antes de salir, hizo una última parada en su taller para preparar todo. Todo había ido según lo planeado y logró crear una armadura más elegante junto con algunos accesorios exteriores. Su potencia de fuego se había restaurado por completo y, con la ayuda de la Unión, incluso sus golems estarían allí para ayudarlo. ¿De verdad vas a volver más rápido esta vez? Eso espero. Con la puerta, debería poder volver a casa cuando quiera. Ahora que lo pienso. ¿Qué es? ¿Alguna vez quisiste visitar algún lugar del reino? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste vacaciones? ¿Vacaciones? No estoy seguro de haberlas tenido alguna vez. Después de un día completo de planificación, Roland y su esposa se fueron a dormir. Los dos tenían algo de tiempo el uno para el otro, algo que había estado sucediendo con menos frecuencia últimamente debido a la ética laboral de ambos. O bien él estaba atrapado en su taller durante todo el día o tenía que lidiar con la expansión de la ciudad y su trabajo como caballero comendador. Elodía pasaba la mitad del día en la tienda y luego cuidaba de los huérfanos el resto. Solo por la noche las cosas se calmaban y finalmente podían tener algo de tiempo personal. Ya veo. Quizá cuando esto termine, podamos tomarnos un descanso. ¿Un descanso? ¿Estás seguro de que eres mi marido? Elodía se rió entre dientes. ¿Qué se supone que significa eso? Roland frunció el ceño juguetonamente mientras miraba a Elodía, que ahora reía suavemente. Era un sonido poco común, uno que apreciaba profundamente. El estrés de sus responsabilidades a menudo dejaba poco espacio para esos momentos de alegría. Solo que parece que nunca dejas de trabajar. Sin embargo, unas vacaciones suenan maravillosas. Tal vez también podríamos llevar a los niños a algún lado. Nunca han visto el océano y tampoco hay lagos cerca. ¿El océano, eh? Roland contempló la idea. Si bien preferiría pasar un tiempo a solas con su esposa, tener a los niños jugando cerca del agua probablemente sería un espectáculo para la vista. Parece un buen plan, pero estaba pensando en algo más interesante. Con la nueva puerta de transferencia, incluso podríamos llegar a la capital en cuestión de minutos. ¿Puerta de paso? ¿Son seguras? He oído historias de gente atrapada en muros o bajo tierra. Esos son solo accidentes de antes de que la magia se perfeccionara, te lo aseguro, es bastante seguro. No sé si pasara algo. No parecía que a su esposa le hiciera mucha gracia ver a los niños atravesar puertas de teletransportación. La gente de este mundo era naturalmente supersticiosa y recelosa de todo lo relacionado con la magia. Tal vez, en lugar de eso, tendría que fabricar un vehículo con ruedas más grande para llevarlos al océano cercano. Una vez había creado una bicicleta rudimentaria cuando era un poseedor de la clase de nivel 2, por lo que sería bastante fácil. Muy bien, cuando todo esté arreglado lo haremos realidad y visitaremos el océano. Elodía se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. Te haré cumplir eso. A medida que la noche avanzaba, se sumieron en un silencio confortable, cada uno absorto en pensamientos sobre posibilidades futuras. Sin embargo, la mente de Roland no podía escapar por completo del peso de los desafíos que se avecinaban y de la visita al instituto que entrañaba peligros potenciales. Capítulo 476, Fugitivos. La luna colgaba baja en el cielo nocturno, arrojando un resplandor inquietante sobre el denso bosque. Dos personas, ambas vestidas con atuendos oscuros, corrían a través de la maleza, con la respiración agitada y el corazón palpitando con fuerza. Detrás de ellas, el sonido de ramas que se rompían y gritos distantes resonaban entre los árboles. Estaba acompañado por aullidos de perros entrenados que se acercaban rápidamente. El dúo se miró el uno al otro, con los ojos llenos de preocupación. Tenemos que seguir avanzando. La mujer insistió, con su voz apenas por encima de un susurro. Se están acercando. El hombre asintió y apretó la mano con fuerza contra ella mientras la empujaba hacia adelante. Sin embargo, los sonidos de sus perseguidores solo se hicieron más fuertes y quedó claro que era necesario hacer algo. Lo sé, pero no podemos mantener este ritmo indefinidamente. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos, están tratando de rodearnos. Siguieron avanzando, el bosque se cerraba a su alrededor como una entidad viviente. Cada sombra parecía ocultar una amenaza y cada susurro de las hojas era un preludio de la captura. Sus mentes corrían mientras buscaban frenéticamente cualquier posible escondite. Allí. Podemos escondernos allí.
La mujer exclamó, señalando un área parcialmente expuesta rodeada de enredaderas espesas. A primera vista, no parecía un buen lugar para ocultarlos a ambos. Había una pequeña zanja en la que podrían caber, pero probablemente descubrirían sus cuerpos. Las plantas eran densas, pero no lo suficiente como para evitar que los descubrieran los perros rastreadores. Sin embargo, el hombre simplemente asintió ante la propuesta de la mujer y se agachó en ese pequeño agujero. Ambos comenzaron a meterse en ese estrecho hueco mientras apartaban el follaje. La mujer no se movió de inmediato, sino que comenzó a murmurar algo en voz baja. Su voz era silenciosa y sus palabras eran demasiado rápidas para tener algún sentido. Los gritos y ladridos de los perros se acercaban aún más, pero ella no se detuvo. Pronto, una extraña aura verde rodeó la materia vegetal que los rodeaba. Las enredaderas comenzaron a moverse, en múltiples cantidades, a medida que el canto mágico que ella terminó de recitar surtía efecto. Las enredaderas se tejieron formando una manta gruesa y viva sobre la zanja. La mujer se unió al hombre en la pequeña cavidad, sus cuerpos apretados, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban estabilizar su respiración. El aura verde brilló débilmente, mezclándose a la perfección con los tonos naturales del bosque, enmascarando su presencia. Unos momentos después, los perseguidores irrumpieron en el claro, con sus antorchas proyectando sombras erráticas sobre la densa maleza. Los perros ladraron y tiraron de sus correas, con el hocico pegado al suelo, pero el hechizo de las enredaderas enmascaró el rastro del olor. Tienen que estar por aquí en alguna parte. Uno de los hombres gruñó y sus ojos escrutaron el área. Los perros que usaban claramente habían perdido el rastro, pero no estaban dispuestos a ceder. Dispersaos y buscad, no habrán llegado muy lejos. El grupo de búsqueda se dispersó, hurgando y pinchando la vegetación, pero el camuflaje mejorado mágicamente se mantuvo firme. Oculta debajo de las enredaderas, la mujer susurró otro encantamiento, sus ojos brillando débilmente mientras concentraba su voluntad en el hechizo. Los vientos alrededor del área se levantaron y soplaron hacia los caninos que ladraban. Hizo que sus oídos se aguzaran al captar el olor de los que estaban persiguiendo, pero con la ayuda del hechizo, lo empujaron en otra dirección. Los perros han vuelto a descubrir el rastro. Los ladridos eran fuertes y tiraban de las correas para alejar al grupo de búsqueda de la pareja escondida. A medida que los sonidos de la persecución se desvanecían gradualmente en la distancia, el hombre y la mujer permanecieron completamente quietos, conteniendo la respiración hasta que el último eco de los ladridos se desvaneció. Lo hicimos. La mujer finalmente susurró, con voz temblorosa. Sí, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pronto se darán cuenta de que era una pista falsa. Con cautela, se desenredaron de las enredaderas. El bosque estaba en silencio ahora, salvo por el distante susurro de las hojas. Mientras salían de la zanja, el hombre tomó la mano de la mujer, su agarre firme pero suave. Gracias, no lo hubiéramos logrado sin ti. Si tan solo yo estuviera. El hombre bajó la cabeza, era como si culpara a su falta de poder por esta situación. No te culpes, todo esto es culpa de mi padre, solo tenemos que salir de este territorio, de algún lugar al que nuestro padre no pueda llegar. Es cierto, si logramos llegar allí estaremos a salvo, estoy seguro de que nos ayudará. Los dos asintieron el uno al otro mientras la imagen de cierta persona apareció en sus mentes. Tenemos que seguir avanzando. Probablemente habrá gente en todos los pueblos cercanos, así que tenemos que evitarlos. Los perseguían desde múltiples direcciones y sus perseguidores tenían suficiente personal para bloquear todos los puestos de control importantes. Para escapar, tendrían que seguir avanzando por el bosque y evitar los grandes asentamientos. Los aldeanos informarían de inmediato a cualquiera sobre la llegada de nuevos extraños. No podían confiar en nadie más que en ellos mismos. Hacemos un buen equipo. Ella respondió con una leve sonrisa, apartándose un mechón de pelo de la cara. Los dos se acercaron, con hojas muertas todavía pegadas a sus ropas y con suciedad en sus caras. Aunque la situación era terrible, encontraron consuelo en la presencia del otro. Su determinación era inquebrantable y no tenían otra opción que triunfar. Sin embargo, durante ese momento de paz, resonó el sonido de alguien aclarándose la garganta. ¿Quién está ahí? Ambos se dieron la vuelta al instante, el hombre levantó su espada y se colocó frente a la mujer. De entre las sombras surgió una figura envuelta en una túnica oscura, con el rostro oculto por una capucha. Debajo, se veía una armadura brillante y la luz de la luna se reflejaba dándole al intruso un brillo sobrenatural. La pareja se tensó, preparándose para una pelea, pero la figura levantó una mano en un gesto de paz.
Señorita, ¿no cree que esto ya ha durado demasiado? Por favor, regrese a casa, su padre está preocupado. La voz de la figura era tranquila y resonante, y resonó en la quietud del bosque. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par por la sorpresa y apretó con más fuerza el brazo del hombre. Era evidente que sabía quién era ese individuo y su cuerpo tembló de miedo. ¿Por qué estaría aquí el gran comandante? Tu padre estaba preocupado, por eso me ha encomendado la tarea de traer a su hija a casa sana y salva. Vamos, no hay necesidad de seguir resistiéndonos. Pongamos fin a esta tontería. Comenzaron a retroceder, pero pronto el hombre que intentaba proteger a la mujer cedió ante la presión. Se encontró arrodillándose sobre una rodilla y con la voz quebrada por el dolor. ¿Qué estás haciendo? Déjalo en paz. Señorita, no estoy seguro de qué ha hecho este hombre para convencerla de este acto tonto, pero, si desea que regrese sano y salvo, le aconsejo que se entregue pacíficamente. El hombre miró al hombre desplomado con una voz cargada de desdén. Se acercó con pasos lentos y firmes, con el cuerpo relajado como si no tuviera preocupaciones mundanas. No dejaré que te la lleves. El hombre hablaba con voz tensa, pero se esforzaba por ponerse de pie, con la espada temblando frente a él. La mujer se acercó a él y lo protegió con su cuerpo. Esto hizo que el gran comandante suspirara suavemente. Te felicito por ser capaz de mantenerte en pie, pero hasta aquí llegará esta farsa. Además, no te equivoques, no vas a evitar el castigo por esta transgresión. Con un movimiento rápido, el gran comandante sacó su propia espada, su hoja brillando siniestramente a la luz de la luna. Sonido metálico. El sonido de varios objetos metálicos cayendo resonó en la sala cerrada del taller. Un hombre alto miró mientras suspiraba y luego agitó la mano. Los objetos metálicos volaron hacia el banco de trabajo del que cayeron. ¿Estás bien, jefe? Sí, estoy bien, solo que me quedé en blanco por un momento. Roland había chocado contra la mesa mientras hacía los últimos preparativos para su partida. Su mente estaba preocupada por las posibilidades futuras de desastres. Las cosas habían estado tranquilas durante este mes, pero no podía evitar pensar que se avecinaba algún tipo de tormenta. Su hermana no se había comunicado con él desde hacía un tiempo, pero todavía estaba a salvo en el instituto. Una vez allí, necesitaba ver cómo iban las cosas. Debería haberle pedido ayuda a su madre, espero que hayan logrado aclarar las cosas con esos cabrones de Castellane. Si no, tendré que quedarme allí hasta que se gradúe. Le era imposible vigilar a su hermana para siempre. Ella formaba parte del instituto que impartía clases al aire libre. Tendrían que formar grupos con aventureros y caballeros para poner a prueba sus habilidades. Tendría que ir siempre con ella cada vez que estuviera fuera o su padre haría algo al respecto. Bien, pero ¿qué es esto, jefe? ¿Se supone que este es tu idioma? Bernir estaba confundido sobre lo que Roland estaba haciendo. En el medio de este taller había una extraña placa de metal. Había varias runas en ella y parecía estar dividida en varias partes que ahora estaban desplegadas. Era bastante grande y ocupaba casi la mitad de esta habitación, 10 metros de largo y alrededor de 6 de ancho. Encima de ella, podía ver mesas plegables y varios equipos de herrería. Sí, me gustaría tener acceso a mis propias herramientas mientras viajo, tomar lo que crea que pueda ser útil y colocarlo allí, supongo que puedo llevarme todo el armario de herramientas conmigo. Fue una orden extraña, pero Bernir ni siquiera preguntó, en lugar de eso ayudó recogiendo las herramientas necesarias. Conocía a Roland mejor que nadie y elegir lo que le gustaba usar para la forja fue bastante fácil. Después de unos 20 minutos, todo estaba ensambleado sobre esta delgada placa metálica. Roland revisó todo una vez más antes de asentir con satisfacción. Está bien, eso debería funcionar, probémoslo. Bernir dio un paso atrás, sabiendo bien que su jefe estaba a punto de activar algún tipo de habilidad mágica. Jefe, ¿está seguro de que esta cosa es segura? Quiero decir, no hemos probado exactamente lo que ha hecho aquí. Está bien, no te preocupes, he mejorado en estas cosas, no explotará ni creará agujeros negros. ¿Agujero negro? Roland se rió suavemente y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Bernir, pero eso no impidió que su asistente se alejara lentamente. De repente, las runas de la placa de metal comenzaron a brillar y envolvieron todo en un suave resplandor azul. Todo el taller pareció brillar momentáneamente mientras la magia surtía efecto. Bernir observó cómo las herramientas y el equipo sobre la placa de metal comenzaron a desaparecer, no en el aire, sino que se hundieron en la placa cubierta de runas. Ah, ¿es ese un nuevo espacio de almacenamiento? ¿Pero no es demasiado amplio? Ah, ¿para eso sirve?
Veo que te das cuenta rápido, Bernir. Asintió ante la pregunta y, después de que el objeto se hundiera en el espacio espacial, activó la otra función. El metal con el que se creó era bastante delgado y plegable sobre sí mismo. Después de unos cuantos pliegues, se encogió hasta convertirse en algo que se podía transportar fácilmente. Para completar el modelo, lo deslizó dentro de un contenedor que podía llevar con una mano. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama ese jefe? Supongo que es un maletín. ¿Un maletín? ¿No dura mucho? Supongo que podemos simplemente usar un estuche de runas. Bernir se sintió confundido por el sentido de los nombres que provenía del mundo original de Roland. Los abogados suelen usar maletines para llevar los escritos que presentan ante un tribunal, de ahí el nombre. Aquí, en cambio, no existía nada parecido. Este espacio de trabajo plegable era una creación avanzada, diseñado para brindarle la capacidad de trabajar en sus proyectos incluso cuando estaba lejos de su taller principal, y tenía una serie de herramientas eléctricas rúnicas avanzadas incluidas. Está bien, creo que eso debería ser todo. Roland revisó los pestillos del maletín y se aseguró de que estuvieran bien cerrados. Incluso si alguien lograra robárselo, primero tendrían que abrir esta carcasa reforzada y luego averiguar cómo funcionaba el encantamiento espacial rúnico. Sin un verdadero especialista en runas, esto sería imposible. No te preocupes, jefe, yo me encargaré de todo en tu ausencia, con este nuevo brazo no hay nada que pueda detenerme. Me alegro que te encuentres mejor, pero trata de no esforzarte demasiado, esa prótesis aún está en fase experimental. Jaja, deja de preocuparte, jefe. Estoy bien, estoy más que bien. Iré a decirle a Sebastián que empiece. Gracias. Bernir asintió y Roland salió del taller para atar algunos cabos sueltos. Encontró a Elodía en la tienda, que estaba llena de caras nuevas. Gracias a la mazmorra y a su buen nombre, nunca les faltaban clientes. Su esposa Elodía estaba detrás del mostrador, mostrando algunas pulseras, pero cuando apareció, le pidió a Marcie que se hiciera cargo. Bueno, entonces me voy. Cuídate y toma esto. Empaqué algunos suministros, comida, pociones y algunos otros elementos esenciales y algunos sándwiches para tu hermana. Estoy seguro que le encantará, gracias. Tal vez cuando hayas terminado, ella podría venir a visitarte. Veré lo que puedo hacer. Elodía preparó algo de comida para su viaje. Los sándwiches que preparó eran tan buenos o mejores que los que podían preparar los jefes profesionales. Por otro lado, Roland no estaba seguro de si quería traer a más miembros de su familia. Pronto, los dos se abrazaron y se separaron. Roland regresó al taller y llegó a la cámara de teletransportación. Sebastián, en forma de orbe brillante, ya estaba allí y preparaba las coordenadas. Justo cuando entró, las runas de la puerta comenzaron a vibrar con poder y se activaron. Un charco de agua de energía mágica surgió desde adentro y la puerta apareció ante ellos. Estamos listos, jefe. Aceptaron la conexión, bien. Para que la puerta se activara, la gente del otro lado tenía que permitirlo. Durante una transferencia, la gente enviaba una clave oculta que podía establecer dicha conexión. En el caso de Roland, como mano derecha del director, tenía un permiso especial para viajar de ida y vuelta. Nadie, excepto el líder del instituto, tenía la autoridad para detenerlo, ni siquiera el vicedirector o los otros profesores. Tras un último gesto con la cabeza hacia Bernir, dio un paso hacia la puerta de teletransportación. El viaje a través de la puerta fue desconcertante, como siempre. Roland sintió un breve momento de ingravidez antes de que sus pies volvieran a tocar tierra firme. Se encontró de pie dentro de una torre de magos en el Instituto de Hechicería de Xandar. El hombre que lo había enviado anteriormente también estaba allí, junto con Arión, que flotaba en su dirección. Bienvenido de vuelta, mi amigo. Supongo que he vuelto. Arión parecía bastante contento de verlo allí y de inmediato comenzó a hablar de cosas que habían sucedido durante su ausencia. Se centró principalmente en cómo sus clases habían ganado popularidad entre los estudiantes. Usar bloques rúnicos para crear nuevos hechizos fue bastante ingenioso, esos jóvenes no pueden tener suficiente de ellos, mis clases se han cuadriplicado en número y ¿sabías qué pasó? No, ¿qué pasó? Roland intentó ocultar su desinterés por el tema. En realidad no le importaba cómo iban las clases. Lo que le preocupaba era su hermana, la directora y cómo podría salir de allí para continuar con su investigación. Su tecnología era completamente nueva y deseaba producir más prototipos. Empezaron a hacerme preguntas, nunca antes me habían hecho ninguna. ¿Preguntas? Ya veo, eso es genial.
Intentó parecer atento y su amigo gato no notó su desinterés ya que estaba en su propio pequeño mundo. Afortunadamente, el director no estaba en ningún lado para darle órdenes y los dos pudieron regresar al departamento de runas. Muchos estudiantes los saludaron en el camino y se separaron en el momento en que vieron su figura encapuchada. Su armadura era más elegante que antes y estaba cubierta por su túnica mágica, pero podían decir que el ejecutor de Mithril completo estaba de regreso. Tal vez todo estará bien esta vez, sí. Entonces, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del departamento de runas, notó que alguien se dirigía apresuradamente hacia él. Era una joven de cabello dorado que conocía. Parecía sin aliento y angustiada. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.